bendición que me permite estar en este lugar. Quiero saludar a mi pastor, a su esposa, ¿cierto? A la iglesia en general, a nuestros hermanos del coro, ¿cierto? A los jóvenes, a los que no son tan jóvenes, ¿cierto? Y especialmente a los que han entrado aquí por primera vez, ¿cierto? Entendiendo que el Señor es bueno y para siempre son sus misericordias. Dios bendiga a nuestro hermano Patricio, ¿cierto? Sabemos que no es fácil estar en este lugar. No es fácil, sobre todo la primera vez, ¿cierto? Si uno echa memoria, ¿cierto? Los que hemos tenido la oportunidad, no es fácil. Así que, pero Dios ha sido con él, Dios le ha ayudado, ¿cierto? Ya está más suertecito, así que Dios bendiga a nuestros hermanos. Y bien, se me ha encomendado, ¿cierto?, la palabra del Señor y quiero invitarlo a cada uno de ustedes al libro de los Jueces, en su capítulo 16. Vamos a dar lectura a algunos versículos, del versículo 29 en adelante. Ahí está mi hermano Rodrigo, ¿cierto?, que proyecta ahí en el data. Dios bendiga a mi hermano Rodrigo, a su esposa, ¿cierto?, a su hija. Y los quiero invitar, ¿cierto?, como es costumbre de la iglesia, en reverencia, todos de pie, ¿cierto? Y le damos lectura a la preciosa palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Asió luego Sansón las dos columnas del medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. ¿Le parece si leemos el último versículo? Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Por la lectura de su palabra somos ya todos bendecidos. Demos 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Permiso. Aleluya. Bien, amados hermanos, nos encontramos con una palabra muy preciosa, ¿cierto? Yo creo que muchos conocemos la historia de Sansón. De hecho, desde pequeñito creo que somos enseñados en las escuelas dominicales acerca de este personaje, ¿cierto?, bíblico. Esto no es una ficción ni una parábola. Sansón existió, ¿cierto?, en los tiempos de los jueces, cuando ellos juzgaban la nación de Israel y también de Judá. Sabemos más o menos, ¿cierto?, para poder aterrizar un poco el tema, sabemos que es un hombre en el cual el Espíritu de Dios se posaba de tiempo en tiempo y le daba pero una fuerza y un vigor pero tremendo. Era una fuerza sobrenatural. Esa fuerza no se basaba en sí mismo, ni porque era un hombre que se ejercitaba, iba al gimnasio, levantaba ciertas pesas, no, sino que el Espíritu de Dios le daba esa fuerza. Sabemos que el Espíritu de Dios es poder, y le daba este poder justamente para poder derrotar, ¿cierto?, al pueblo enemigo, en este caso los filisteos. Pero uno ve a través de la historia de Sansón cómo poco a poco este hombre se fue deslizando. Sabemos que Dios, por medio del ángel, le da mandamiento desde ya en el vientre, ¿cierto? Cuando él se gestaba en el vientre de su madre, ya había ciertas instrucciones para cómo criar, ¿cierto?, a este niño, un hombre apartado para Dios. No era cualquiera. Desde su nacimiento ya era un hombre apartado, un hombre nazareo, alguien santificado, apartado, ¿cierto?, por la mano de Dios para poder obrar con un propósito. Porque nosotros también hemos sido apartados. La palabra dice que Dios nos santificó. Santificar significa apartar. Dios nos sacó del lugar, ¿cierto?, del mundo donde estaba, ¿cierto?, las tinieblas, y nos apartó y nos santificó. Así también este hombre fue apartado y poco a poco, ¿cierto?, empezó a deslizarse del propósito al cual Dios le había encomendado. Poco a poco sus ojos empezaron a observar ciertas cosas y se fue inclinando, se fue deslizando. Hace poco yo saqué a la mía con la Emma a los juegos. Usted conoce la chalaca, ¿cierto? Y es divertido, incluso para los niños es agradable deslizarse.
Incluso es divertido. Así también a veces los hombres se deslizan a través del mundo poco a poco. Es incluso hasta divertido. Suena, ¿cierto?, satisfactorio deslizarse, pero de un tiempo a otro ya no pueden levantarse. Esto le pasó a Sansón. Poco a poco se deslizó. Empezó a través de los sentidos de sus ojos a codiciar, ¿cierto? Vemos un día que ve a un león muerto, de ahí había un panal de miel y empieza poquito a poquito a deslizarse. Él no podía tocar algo inmundo, era un nazareo, pero aún así empezó poco a poco a deslizarse. Y vemos, ¿cierto?, que después se enamora, ¿cierto? Miró a una mujer, la codició en su corazón a Dalila, esa mujer del valle de Sorek, ¿cierto? Y se enamora, y ella solamente quería que revelase su secreto para perder esa fuerza, porque ella era de los filisteos, era del pueblo enemigo. Había que derrotar a Sansón de una u otra manera. Hasta que hace dormir a Sansón en sus piernas, ¿cierto? Y hace que él declare su secreto, y cuando declara su secreto, ¿cierto?, cortan sus cabellos. Y ahí está el fin de su deslizamiento, ¿sí? Pensaba que una vez más podía, ¿cierto?, salir airoso de aquello, poder vencer una vez más, pero no fue así. El Espíritu de Dios ya no estaba con Sansón. Se había deslizado demasiado. Bien dice el escritor de Hebreos en su capítulo 2, por tanto seamos muy diligentes en cuanto a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Se deslizó, pero quiero destacar, por ejemplo, el último versículo, más bien lo último que dice Sansón, luego que está, ¿cierto?, en el templo del dios Dagón, que es el dios de los filisteos, ¿cierto? Porque luego que Sansón ya le habían sacado sus ojos, ¿cierto?, estaba vencido, por así decirlo, se quieren burlar de él para dar tributo al dios Dagón, dios de los filisteos, y, ¿cierto?, sabemos que ahí viene nuevamente cómo se vuelve este hombre, ¿sí? El arrepentimiento. Precioso don que Dios nos da a cada uno de nosotros, que Dios nos desechó para siempre y no dejó de oír a Sansón, sino que en ese día, aferrado en 2 columnas, ¿cierto?, le pide a un jovencito que lo lleve a 2 columnas, ¿cierto? Y luego que está ciego, ahí viene esta oración de parte de Sansón, y lo primero que dice, muera yo. Y este es el tema de hoy. Muera yo, y luego los filisteos. Nosotros tenemos enemigos, amados hermanos. Nosotros lo sabemos, está el mundo, ¿cierto? Está el diablo y también la carne. ¿Sí? Son enemigos nuestros. Estos dos son enemigos exteriores, el mundo y el diablo, que están fuera de nosotros, ¿cierto? Pero también tenemos un enemigo interior, que somos nosotros mismos. Si no muere el hombre interior, es imposible que podamos vencer a los dos exteriores. ¿Sí? Porque si no hacemos morir lo terrenal en nosotros, va a venir el mundo con sus pasiones y deseos, ¿y qué van a hacer? Nos van a hacer que caigamos. Si no muere el hombre interior, el Luciano interior, como usted se llame, ese hombre, esa mujer interior, va a venir el diablo con sus artimañas y le va a hacer pedazos su vida. Porque lo primero que tiene que morir es el yo. El yo. ¿Cierto? Bien lo dice el apóstol Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cierto? Tiene que borrarse todo el antecedente anterior, ¿cierto? Tenemos pecado, tenemos trauma, tenemos vivencia, tenemos ciertos lazos, en cadenas teníamos, ¿cierto? Y hay que hacer morir a ese hombre que tiene concupiscencia, que está lleno de pecado, está lleno de maldiciones. Ese es el llamado de la palabra. Háganlo morir. Usted haga morir a la mujer interior, ¿cierto? A esa que impide, que es contra el propósito de Dios, porque Dios nos dio un propósito a todos nosotros, y ese hombre interior, esa mujer interior es contra al propósito de Dios. Hay que matarla. Tiene que matarla. Si no, va a ser vencido por los enemigos exteriores. ¿Ven? Por eso que la palabra los vemos a través de la Escritura, hombres que mataron a ese yo interior, que tuvieron que derribarlo, que tuvieron que matarlo. ¿Para qué? Para ir a la misiva que Dios le había entregado. En el caso, por ejemplo, de Jacob. Jacob, ¿cierto? Cuando está ahí con el varón de Dios, ¿cierto? Él lucha, ¿cierto? Suéltame, le dice el ángel o el varón de Dios, porque raya el alba, suéltame, y él dice, no te soltaré. Peleó con el varón de Dios, ¿cierto? Y sabemos que lo bendice el varón de Dios y le cambia el nombre. Pero no solamente le cambió el nombre de Jacob a Israel, sino que le tocó su muslo. Le tocó el muslo a Jacob.
Y la escritura dice que Jacob de ahí en adelante cojeaba. ¿Ve? Su caminar fue distinto desde ahí en adelante. Porque Jacob antes conseguía todas las cosas de su propia manera, de su propia forma. Pero cuando se enfrenta cara a cara con el varón de Dios, las cosas cambiaron. Ahora las cosas no son a la manera de Jacob, no son a la manera de ese nombre que significaba usurpador, sino que ahora son las cosas a la manera de Dios, y le cambió el nombre. Tu nombre será Israel. Y ahí cojeaba, antecedente de todo su caminar hacia adelante. Cada paso que él daría estaba marcado por Dios. Ya la vida de Jacob no era la misma. Así también debiese ser nuestro caminar. Cada vez que nosotros caminamos, ¿cierto?, está el antecedente de lo que Dios ha hecho. La palabra es marca. El Espíritu de Dios es marca. ¿Usted sabe lo que significa eso, la marca o el carácter que Dios forja en el hombre? Por ejemplo, la palabra carácter en el tiempo antiguo era el fierro caliente que marcaba a los animales. A eso se le llamaba carácter. ¿Sí? Y cuando el dueño le ponía en ese fierro caliente las iniciales de su amo y le marcaba la bestia, y todos decían: esta bestia es de Juan, esta bestia es de David, esta bestia es de Jaime, esta bestia es de Patricio. ¿Por qué? Porque hubo una marca. Y eso es lo que tiene que hacer la palabra en nosotros. Que la palabra, ¿cierto?, sea reflejada en nuestra vida para que dar testimonio de que ese hombre, esa mujer le pertenece a Cristo. La palabra es marca. ¿Sí? Y el fierro caliente para marcar a los animales. Cuando la palabra marca, duele. ¿Sí? Porque el hombre interior, ese hombre carnal, lleno de pasiones, se duele, se queja. Una vez me enseñaron en el campo que cuando los terneros eran marcados, al que se quejaba, carne de cañón. A veces se lo comían cuando era grande. Pero había bueyes que cuando los marcaban, y si no bramaban, no mugían, entonces decían: anótalo por ahí, este es para el yugo. Todo animal en el campo que no se queja cuando le ponen su marca, ese buey quedará para el yugo. Y miren, me parece interesante ese concepto. De hecho, los quiero invitar al 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Le explico de inmediato y aterrizo de inmediato, los pongo en contexto. Dice: haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no hayan sido puestos yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y las pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, la pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Le explico de inmediato. Usted conoce a Elí, el sacerdote, ¿cierto? Él tenía 2 hijos desobedientes, ¿cierto?, que nunca se sujetaron a la voz de Dios, ¿cierto? Y ellos un día llevaron el arca más encima de la guerra, y a causa de ese pecado, de esa desobediencia de estos 2 jóvenes, el arca de Dios capturada. Y los filisteos se llevan el arca de Dios allá a su nación, ¿sí? Y ellos, ¿cierto?, sabemos la historia resumiendo, a causa de la presencia de Dios, a causa de la santidad de Dios, a ellos les empezaron a salir llagas, úlceras, dice la palabra. ¿Y qué sucede? Ellos deciden mejor devolverlo el arca mejor a Israel. Si al final no está matando la presencia de Dios aquí, no tiene nada que hacer la presencia de Dios con nosotros, devolvámosla mejor. ¿Y qué hicieron ellos? 2 vacas. Y esto es lo importante. 2 vacas tomaron, vacas recién paridas, y pusieron sobre ellas el yugo y se las llevaron a Israel. Y aquí está lo importante. Yo en el campo he visto vacas recién paridas, y a mí me ha tocado entrar a las vacas, me han mandado. No lo hago muy bien, ando con un palo ahí, no lo hago bien, pero me di cuenta que las vacas nunca se alejan de su ternero, nunca lo dejan solo. Entonces estas vacas, que son animales evidentemente, actuaron en contra de su naturaleza. Si la naturaleza de una vaca es nunca apartarse de su ternero, y ellas se negaron a esa naturaleza y se fueron con la presencia de Dios, ¿a dónde? A Israel. Nosotros muchas veces también queremos tener la presencia de Dios, la queremos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? ¿Quién no quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quién quiere que el Espíritu Santo obre en nosotros y haga una obra maravillosa para la gloria y honra de nuestro Señor? Pero para que nosotros llevemos la presencia de Dios, lo primero que tiene
que hacer es actuar en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, en contra de nuestra naturaleza caída. Nunca Dios va a depositar su Espíritu Santo en un hombre que no se niega a nada, que no se niega a sus pecados y quiere vivir una vida llena de libertinaje y pecado y carnalidades. Nunca la presencia de Dios va a ir con ese hombre o con esa mujer. Negarse a esa naturaleza caída. Si las vacas lo hicieron, imagínense, las vacas se negaron a su naturaleza. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios deberíamos también nosotros negarnos a la naturaleza caída? Por eso bien dice el apóstol, hagan morir esa naturaleza. Bien dijo el apóstol Pablo, hay una ley en mi carne, en mis miembros que me llevan cautivo hacia la ley del pecado y de la muerte. Hay que vencer, si no vencemos esa naturaleza nos va a pasar lo mismo que Sansón. Un hombre fuerte, un hombre poderoso, o igual como un David, ¿cierto? Que venció al oso, venció al león, venció al gigante, venció a enemigos externos, pero cuando él codicia a la mujer de su prójimo, ¿qué sucedió con él? Había una bestia desde el interior que lo desgarraba desde dentro. El pecado lo empezó a consumir. ¿Y qué hizo? Cometió adulterio. ¿Por qué? Porque no había vencido al David interior. No lo mató. Y esa bestia lo mató a él. ¿Ve? Sansón fuerte. David fuerte. ¿Sí? Pero Dios, ¿dónde se fortalece? ¿Dónde Dios perfecciona su fuerza? En nuestras debilidades. Allí Dios perfecciona su fuerza. Cuando el hombre se humilde, que reconoce su condición y que se humilla delante de la presencia de Dios, reconociendo que es un hombre débil, entonces ahí viene la mano de Dios. ¿Y qué hace? Ahí Dios perfecciona su fuerza. Porque esto no es por fuerza propia. Nunca ha sido esto por fuerza propia. Mire lo que dice en segunda de Samuel. Sigamos indagando acerca de este tema. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Dijo David, luego pongo el contexto. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Le explico de inmediato. Usted sabe que Saúl fue desechado, ¿sí? No se sujetó al mandamiento de Dios. Dios fue claro, Dios es preciso, yo siempre lo digo. Dios nunca anda con ambigüedades, como cosas medias turbias. Dios es claro, es preciso, es conciso. Y no va a andar con cositas escondidas con su pueblo. Entonces le declara la verdad o lo que quería con este rey llamado Saúl, y sabemos que es desechado. Se apoderó de él la angustia, ya estaba desechado. Como bien decía en la oración mi hermano Jaime, Samuel lo lloraba: ya no lo llores, le dijo Dios a Samuel, ¿cierto? Ya tenía otro rey previsto para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Que dice la palabra del Señor que cuando ya estaba este rey en mortal angustia, vino una Amalecita. Y esto es importante, amados hermanos, porque Dios, cuando le da el mandamiento, le dijo: ve y mata todo lo de Amalek. ¿Es así o no? Mata todo lo de Amalek. Mata a hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho. Mata todo, aún hasta los animales. No dejen nada, ni raíz ni rama. Mata todo lo de Amalek. Sabemos que este hombre desobedece. ¿Y qué sucede? Que teniendo la orden de matar a una Amalecita lo mató. Sabemos, ¿cierto?, que Saúl se suicida. Todos lo saben. Pero aquí está el mayor detalle de cómo muere.
una malecita se posó sobre él, se echó sobre él y le mató y le arrebató su corona y sus argüellas. Y esto es muy importante, porque alguien puede decir, ¿por qué Dios mandó a matar a los niños, por ejemplo? ¿Por qué Dios mandó a matar a los viejos? ¿Acaso Dios no tiene misericordia? ¿Sabe lo que representan los amalecitas? Los viejos representan los pecados viejos que nosotros tenemos. Los de pecho significan los pecados nuevecitos que tenemos. Los jóvenes significaban los pecados jóvenes en nosotros. Por eso nosotros no debemos tener misericordia de los pecados viejos que tenemos. No. Tampoco podemos tener misericordia de esos pecados que recién maman, que recién nacieron. Si lo estoy haciendo recién, tampoco es algo tan importante. ¿Sabe por qué? Porque si no vencemos nuestros pecados, los pecados nos van a vencer a nosotros. Por eso no hay que tener compasión de ningún pecado. Mátalos a todos. No dejes a ninguno vivo. ¿Sí? Porque ese pecado algún día se va a echar sobre ti. ¿Y qué va a hacer? Va a tomar tu corona. Va a tomar lo que Dios quería para ti. ¿No lo dice Jesucristo? Retén lo que tiene y que nadie tome tu corona. Y a veces pensamos que otro nos puede quitar la corona, otro de afuera. No, sino que el interior nos puede quitar la corona. Nuestros pecados, nuestras inmundicias. Ese hombre interior puede quitar tu corona, la mujer interior puede quitarte la corona. Por eso la palabra dice, retén lo que tiene. ¿Y qué tenemos nosotros? Su espíritu y su palabra. Medite harto en esta palabra. Bien lo dice Jeremías, conocemos nuestros pecados. Y empezó a examinar, y la palabra empezó a examinar. Y la misericordia de los pecados. Mátalo. Mata la mentira. Luciano, mata la mentira. Mátalo. No lo dejes vivo. Si no, la mentira va a caer sobre ti. La arrogancia. La fornicación, el adulterio, ¿sí? Son pecados, ¿no? Que no podemos dejar vivo. Bien lo dijo la palabra, el mismo apóstol Pablo. De hecho, me gustaría, vamos a leer harto ahí. Libro de Romanos, hermano Rodrigo. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6 en adelante. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, dígalo, sea destruido, a fin de que no sirvamos más, ¿a quién? Al pecado, porque él ha muerto, ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. El viejo hombre. ¿Sí? Bien, también dice la palabra que el viejo hombre está viciado. Así dice la palabra. Está viciado, lleno de vicio. Está contaminado. ¿Cómo no querer matarlo? ¿Cómo no querer más amar el propósito de Dios? ¿Cómo no enamorarnos de aquel que nos salvó, de aquel que nos redimió y nos justificó y estamos limpios delante de su presencia? ¿Cómo no querer matar el pecado? ¿Para qué el pecado se ha de enseñorear sobre nosotros si ya tenemos un Señor y Rey? Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Él es nuestro Señor, Él tiene que tener señorío sobre nuestras vidas, sobre mi alma, mi mente, mi cuerpo. Él no quiere ninguna mancha, ningún pecado dominando sobre nuestras vidas. Él quiere ser Señor y Cristo sobre nuestras vidas. Señor y Cristo. Hablábamos con Andrea y escuchamos a un hermano que quedé encantado con algo tan simple que enseñó y lo quiero compartir con ustedes. ¿Se acuerdan, Andrea? Creo que lo habló con la pastora. ¿Sí? Que cuando nosotros nos enseñan los pronombres, está
yo, tú y él. Son los tres primeros pronombres. Y así lo enseñan en la básica. Yo, tú y ella. Pero cuando viene el Espíritu Santo en nuestra vida, eso cambia. Eso tiene que cambiar. Y Dios nos cambia el orden, nos desordena eso que nos enseñaron y realmente siempre fuimos nosotros primero. Después son los otros. Dios estaba exento de nosotros. No lo queríamos para nada. Caminábamos de espalda a Él. Era solamente yo y Él. Y unos poquitos más encima. Mi mamá, mi papá y por ahí. Se terminó. Pero cuando viene el Evangelio cambia ese orden. Primero es Él. Primero es Él. Luego tú. Y al último quedamos nosotros. Al último queda el yo. Al último. Muera yo con los filisteos. Muera yo con mis enemigos. Pero primero, Señor, muera yo y muera yo. Por eso que Dios nos ha dado de su Espíritu y de su palabra, amados hermanos. ¿Sí? En los tiempos de la Reforma, Galileo, Galilei y Copérnico hicieron una nueva teoría. ¿Sí? Antes se pensaba que todas las cosas giraban alrededor de la Tierra. Pero vino el tiempo de la Reforma y la Reforma permitió que Copérnico y Galileo Galilei dijeran no, el centro de todas las cosas, de este cosmos, de este sistema solar, no es la Tierra. El centro de nuestro sistema solar es el Sol. Y todas las cosas giran alrededor del Sol. Eso lo permitió la Reforma. Así también nosotros, la Reforma, debíamos ser reformados nosotros, porque el centro de todo no somos nosotros. Las cosas no giran alrededor de nosotros. Todas las cosas giran alrededor de Jesucristo. Bien lo leyó nuestro pastor el domingo pasado. El punto principal es este. ¿Cuál? Tenemos un sumo sacerdote. Ese es el punto principal. No somos nosotros. No son nuestra arrogancia, no son nuestra vanagloria, no es nuestro ego. Él es el primero. Él es el centro de todo. Porque tal sumo sacerdote, dice la palabra, nos convenía, santo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es el punto principal, Jesucristo. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Dejemos de pelear con Dios, hacerle frente a frente, no. Por eso que hay que matar al viejo hombre. Estoy crucificado juntamente con Cristo, dijo Pablo. Estoy crucificado. Crucificó su carne Pablo. ¿Para qué? Para él resucitar con Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos crucificado juntamente con Cristo? Porque para crucificarse juntamente con Cristo hay que tener o cargar una cruz. Hay que negarse cada día para tomar la cruz y crucificarse juntamente con Jesucristo. ¿A qué nos negamos, amados hermanos? Y seamos sinceros. A veces nos queremos negar a nada. Y él lo decía en la oración del hermano Jaime. Queremos caminar donde ellos quieren, ellos van, nosotros también queremos. Donde ellos van, nosotros también vamos. Lo que ellos anhelan, nosotros también lo anhelamos. Lo que ellos quieren tocar y palpar, nosotros también lo tocamos. Lo que ellos oyen, nosotros también lo oímos. ¿A qué lo hemos negado? Jesucristo es marca y huella. Lo leo de nuevo y estamos terminando. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Aleluya. Si Él vive, nosotros también vivimos. Él
vive en nosotros, entonces está muerto ese hombre. Si Él vive en nosotros, está muerta esa mujer. Y si no ha muerto, entonces no lo dejes con vida. Mátalo, mata los pecados, desecha los pecados, porque tenemos al Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Él ha quitado el pecado. Habiendo sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 22. Hemos sido libertados de ese aguijón. Tenemos que creer. Y esa es la invitación de hoy. Lo invito a dar 3 glorias a Dios, pero meditando. Seamos sinceros. Si no está muerto, lo matamos entonces. Tarea pendiente. Demos 3 glorias a Dios, amados hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya, gloria a Dios.